Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta digital y ha incendiado las redes sociales. Si habéis adivinado, vamos a hablar de Hande y Kerem, y de esos supuestos mensajes ocultos que, según algunos, revelan la verdadera historia detrás de su relación. Vamos a intentar desentrañar la verdad, a separar el grano de la paja, y a analizar todo el contexto para ver qué podemos concluir. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que os interesan, así que no te arrepentirás. Y si ya eres suscriptor, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Su química en pantalla en la serie Senkalkam fue innegable, un imán que atrajo a millones de espectadores en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, esa química traspasó la pantalla, o al menos, eso es lo que muchos creen. Desde el principio los fans, ávidos de alimentar la llama del romance, empezaron a buscar señales, pistas, migajas de pan que confirmaran sus sospechas. Cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales fue analizado al milímetro, buscando significados ocultos y dobles intenciones. Y por supuesto, no tardaron en aparecer los mensajes ocultos. ¿Qué son estos mensajes ocultos de los que hablamos? Pues bien, se trata de interpretaciones, a menudo muy subjetivas, de sus acciones y palabras que sugieren una relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. A veces se trata de publicaciones en Instagram con un pie de foto ambiguo que se presta a múltiples interpretaciones. Otras veces son comentarios aparentemente inocentes que, según algunos, esconden un significado más profundo. Y por supuesto, no podemos olvidar las famosas miradas captadas por las cámaras, esas miradas cargadas de supuesta pasión que han dado lugar a miles de teorías. Uno de los ejemplos más recurrentes que se mencionan es su viaje a las Maldivas. Oficialmente un viaje de trabajo, una campaña publicitaria para una marca. Pero para muchos fue mucho más que eso. Las fotos que compartieron, los momentos que se mostraron juntos, la complicidad evidente, todo apuntaba, según sus seguidores, a una escapada romántica. Se habló mucho de la elección de la ropa, de los ángulos de las fotos, incluso del tipo de iluminación utilizada, como si cada detalle fuera una prueba irrefutable de su amor. Otro ejemplo es la famosa entrevista en la que Kerem, aparentemente sin querer, llamó a Hande mi amor. Un lapsus, un error, un desliz, o la confirmación definitiva de lo que todos sospechaban. Las redes sociales explotaron con este momento, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos. Para muchos, este pequeño incidente fue la prueba irrefutable de que su relación era real, a pesar de sus intentos por mantenerla en secreto. Pero, ¿es realmente así? ¿Estamos ante mensajes ocultos deliberados o simplemente ante la sobreinterpretación de acciones y palabras? Esta es la gran pregunta. Debemos tener en cuenta que Hande y Kerem son figuras públicas, constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada uno de sus movimientos es analizado, diseccionado y amplificado. Y en este contexto, es muy fácil caer en la trampa de ver cosas donde no las hay. Además, no podemos olvidar el factor marketing. Senkalkam fue un éxito rotundo y la química entre los protagonistas fue uno de los pilares de ese éxito. Mantener viva la llama del romance incluso fuera de la pantalla, era una estrategia inteligente para mantener el interés del público y seguir alimentando la popularidad de la serie. No estoy diciendo que todo fuera una farsa, pero sí creo que es importante tener en cuenta este factor a la hora de analizar la situación. También hay que considerar la posibilidad de que simplemente fueran buenos amigos, con una gran complicidad y un cariño mutuo. La amistad entre compañeros de trabajo, especialmente cuando se comparte una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa, es algo muy común. Y esa amistad puede manifestarse en gestos, miradas y comentarios que, desde fuera, pueden ser interpretados como algo más. Por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que si existiera una relación romántica entre Hande y Kerem. Al fin y al cabo son dos personas atractivas, jóvenes y con una gran conexión. ¿Pero por qué no lo confirmaron públicamente? Esa es otra pregunta que ha generado mucha especulación.
Algunos dicen que querían proteger su privacidad, evitar la presión mediática y mantener el control sobre su propia historia. Otros creen que la relación era demasiado intensa y que decidieron mantenerla en secreto para evitar dañar sus carreras. Y por supuesto, no faltan los que piensan que todo fue una estrategia de marketing muy bien orquestada. La realidad es que solo ellos saben la verdad. Nosotros como espectadores solo podemos especular, interpretar y dejarnos llevar por nuestras propias fantasías. Pero debemos tener cuidado de no caer en la trampa de la sobreinterpretación y de no imponer nuestras propias expectativas sobre la vida de los demás. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande y Kerem generaron una gran expectación y que su relación, real o imaginaria, fue un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, la verdad real, probablemente esté en algún punto intermedio entre todas las teorías y especulaciones. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis. Hemos repasado los supuestos mensajes ocultos de Hande y Kerem, hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones, y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Al final, la verdad sigue siendo esquiva, pero espero que este vídeo te haya ayudado a formarte tu propia opinión sobre el tema. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Si es así, te agradecería mucho que le dieras un me gusta y que lo compartieras con tus amigos. Y por supuesto, no te olvides de dejar un comentario abajo con tu opinión sobre Hande y Kerem. ¿Crees que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿O crees que todo fue una estrategia de marketing? Me encantaría saber tu opinión. Y ahora, el llamado a la acción final. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero espera, no te vayas todavía. Porque aún hay mucho más que podemos explorar sobre este tema que parece no tener fin. Si bien hemos cubierto los puntos principales y los ejemplos más sonados, la historia de Hande y Kerem es un verdadero laberinto de interpretaciones y conjeturas. Profundicemos un poco más y analicemos algunas de las teorías más interesantes que circulan por la red. Una de las teorías más elaboradas se centra en la sincronización de sus publicaciones en redes sociales. Algunos fans han notado que a menudo publicaban fotos o historias en Instagram con temas similares o en lugares cercanos, incluso cuando no estaban trabajando juntos. Por ejemplo, si Hande publicaba una foto disfrutando de un atardecer en un determinado lugar, Kerem, al día siguiente publicaba una foto desde un lugar similar con un mensaje que, según los fans, era una clara referencia a la publicación de Hande. ¿Coincidencia? Algunos dirían que sí. Otros, en cambio, lo ven como una prueba irrefutable de su comunicación constante y de su deseo de compartir momentos especiales, aunque fuera de manera discreta. Y hablando de coincidencias, otro aspecto que ha llamado la atención es su lenguaje corporal en las entrevistas y eventos públicos. Expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos y fotos de Hande y Kerem juntos, buscando señales de atracción, complicidad y conexión emocional. Han señalado miradas prolongadas, sonrisas tímidas, gestos de contacto sutiles y una tendencia a imitar los movimientos del otro. Si bien el lenguaje corporal puede ser engañoso y subjetivo, muchos creen que estas señales revelan la existencia de una conexión profunda entre ellos. Además, no podemos ignorar el papel que jugaron sus amigos y compañeros de trabajo en alimentar las especulaciones. En varias ocasiones, miembros del equipo de Senkalkam hicieron comentarios ambiguos en redes sociales o en entrevistas que insinuaban una relación especial entre Hande y Kerem. Algunos incluso llegaron a publicar fotos o vídeos en los que se les veía juntos en situaciones informales, fuera del set de grabación. Estos pequeños detalles fueron suficientes para incendiar las redes sociales y mantener viva la llama del romance. Otro factor que contribuyó al misterio fue su silencio. A pesar de la avalancha de preguntas y especulaciones, Hande y Kerem se mantuvieron herméticos sobre su vida personal. Evitaron hablar directamente sobre su relación y se limitaron a responder con evasivas o con comentarios generales sobre su amistad y compañerismo. Este silencio, lejos de calmar las aguas, solo alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Algunos interpretaron su silencio como una estrategia para proteger su privacidad, mientras que otros lo vieron como una confirmación implícita de que algo estaba sucediendo entre ellos. Pero ¿cuáles podrían ser las razones para mantener una relación en secreto, si es que existió?
Varias teorías han surgido al respecto. Una de ellas sugiere que Andy y Kerem temían que revelar su relación pudiera afectar la dinámica en el set de grabación y poner en peligro el éxito de la serie. Trabajar juntos en una producción tan exigente ya era un desafío en sí mismo, y agregar la complejidad de una relación romántica podría haber complicado aún más las cosas. Otra teoría apunta a la presión mediática y a la invasión de la privacidad. Andy y Kerem son figuras públicas muy conocidas, y su vida personal está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Revelar su relación los habría expuesto a una atención aún mayor y habría hecho que cada uno de sus movimientos fuera analizado y juzgado. Quizás prefirieron mantener su relación en secreto para protegerse de esta presión y para poder vivir su romance de manera más tranquila y discreta. Una tercera teoría sugiere que la decisión de mantener su relación en secreto fue una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. Los productores de Senkalkam podrían haber visto el potencial de alimentar las especulaciones sobre el romance entre los protagonistas para aumentar el interés del público y promover la serie. Mantener el misterio y dejar que los fans imaginaran y especularan podría haber sido una forma efectiva de mantener la atención sobre la serie y de generar más audiencia. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que simplemente no existiera una relación romántica entre Andy y Kerem. Quizás eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo que disfrutaban de la compañía del otro y que tenían una gran química en pantalla. Es posible que las miradas, los gestos y los comentarios que los fans interpretaron como señales de romance fueran simplemente expresiones de amistad y complicidad. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Andy y Kerem sigue siendo un misterio. Solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos, y es posible que nunca lo revelen por completo. Como espectadores, solo podemos especular, interpretar y dejarnos llevar por nuestras propias fantasías. Pero debemos recordar que no tenemos derecho a imponer nuestras propias expectativas sobre la vida de los demás y que debemos respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal en secreto. La historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden distorsionar la realidad y generar expectativas poco realistas. Es fácil caer en la trampa de la sobreinterpretación y de ver cosas donde no las hay, especialmente cuando se trata de figuras públicas que nos resultan atractivas y que nos hacen soñar con romances perfectos. Pero debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Y así, llegamos al final de nuestra exploración profunda sobre el enigma de Andy y Kerem. Hemos analizado las diferentes teorías, hemos considerado las posibles razones para mantener una relación en secreto y hemos reflexionado sobre los peligros de la sobreinterpretación. Al final, la verdad sigue siendo esquiva, pero espero que este análisis te haya ayudado a comprender mejor la complejidad de esta historia y a formarte tu propia opinión sobre el tema. No olvides dejar un comentario abajo con tu opinión. ¿Crees que hubo amor verdadero entre Andy y Kerem? ¿O crees que todo fue una ilusión creada por los fans y alimentada por el marketing? Me encantaría leer tus pensamientos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarte que la vida es mucho más que especulaciones y fantasías. Disfruta de la belleza de la vida real, valora las relaciones genuinas y no te dejes llevar por las expectativas irreales. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.